Quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, y del versículo 12 en adelante, hasta el versículo 17, es el texto que vamos a compartir. Así que si tienen el texto, les voy a invitar a que se pongan de pie. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 hasta el 17. ¿Sí? Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra por reverencia a ella. Mismo los jovencitos también. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me otorgó misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre amado, Señor y Dios, te doy gracias por permitirnos en esta tarde presentar nuestras vidas delante de ti. Señor, como hemos leído este precioso texto, al igual de la misma manera como Pablo, Señor, no somos dignos, somos pecadores delante de ti. No hay uno que sea justo, no hay uno que haga el bien. Pero Señor, te ruego en tu favor y en tu misericordia, que tú tengas piedad de nosotros, que tu favor y tu gracia, Señor, esté presente en nuestras vidas y nos alcance. Y quiero pedirte en esta tarde, Padre amado, que tu palabra, como dice el texto, palabra fiel y digna, Señor, pueda ser escuchada por cada uno de nosotros. Bendito Dios, oro para que tu palabra sea expuesta y llegue a cada uno de los corazones. Oro, Señor, para que me des gracia, me des sabiduría, Señor, para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón para con mis hermanos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí. Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, a ser fuerte en ti por medio de tu Espíritu Santo y poder, bendito Dios, llegar a cada uno de mis hermanos por medio de tu palabra. Señor, tú penetras los corazones, tú sondeas los corazones. Tú, Señor, escudriñas a cada uno de nosotros. Y te quiero pedir, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma manera como hemos llegado, sino, Padre, que seamos transformados por el poder de tu palabra, porque tú quieres, Señor, que los hombres vengan al conocimiento tuyo por medio de la locura de la predicación de tu palabra. Y eso es lo que hacemos, Señor, aquí detrás de este púlpito, cada domingo, Señor, tratando de exponer fielmente tu palabra para que tú hagas la obra y saques a hombres y a mujeres de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Pueden tomar su lugar.
El título de este sermón, como lo han podido escuchar, es Gracia para pecadores. Gracia para pecadores. Y tal vez para algunos de nosotros puede sonar a nuestros oídos como que, bueno, yo ya soy salvo, así que este sermón tal vez no tenga la necesidad de escucharlo. Pero creo que sería un grave error no entender las profundidades de este pasaje. Cuando nosotros observamos el texto, vemos que hay mucha enseñanza y podríamos realmente pasar por cada uno de estos versículos y tomarnos el tiempo de desmenuzarlos, estudiarlos a profundidad, descubrir lo que Dios quiere revelarnos en su palabra. Pero hoy quiero, en introducción, leerles unas cuantas frases, 2 párrafos sobre un escritor desconocido, pero que en verdad me pareció muy interesante lo que dice este hombre. Y leo a continuación, dice: algunas veces dices que me sigues, pero no me escuchas, porque estás preocupados por otros asuntos. Tu cuerpo está allí, pero tu mente está en otro lugar. Podías estar distraído con preocupaciones terrenales. Tu mente se desvía. Te distraes con asuntos de la casa, del trabajo, de la familia, o te distrae otra persona en este momento. Oyes, pero ¿realmente me escuchas? Como un sembrador, mi palabra es esparcida como semilla. Algunas caen entre espinos y tus preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Estás preocupado por las cosas de este mundo que te impiden escuchar lo que te digo. Tratas de escucharme, pero tus pensamientos están en otra parte. Sueñas despierto mientras te hablo. Presta atención a lo que yo he dicho. Presta atención a lo que yo he dicho. Debes estar listo para escuchar, ser lento para hablar y para enojarte. Debes esforzarte, hermano de la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Debes esforzarte para ser un oyente atento cuando la palabra de Dios es proclamada y entender lo que yo estoy diciendo, dice el Señor. Cuando mi palabra es proclamada, yo estoy hablando y tú debes escuchar. No discutas con mis enseñanzas. Las excusas solo te impedirán escucharme. Presta atención a lo que escuchas. Mis palabras son vida y salvación para tu alma. Amén. Me pareció interesante comenzar esta predicación pidiéndoles que pongamos atención a lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. No es un hombre el que está hablando, sino que es Dios hablándonos por medio de su palabra. Y podemos estar distraídos por muchas cosas. Podemos, tal vez en estos momentos, estar presentes aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otro lugar. Y Dios nos invita a que cuando venimos a su casa, cuando estamos en su presencia, prestemos atención a lo que Él nos quiere decir. El punto número uno de mi sermón es: en Cristo somos fortalecidos. En Cristo somos fortalecidos. El verso 12 al verso 13 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Sin embargo,
se me otorgó misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Hermanos, cuando leemos este pasaje, debemos, antes de tratar de entenderlo directamente, creo que lo más correcto sería tratar de llegar a descubrir quién es este personaje, quién es este hombre que está diciendo lo que está diciendo. Y yo creo que para eso es importante que nosotros podamos abrir nuestras Biblias, y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Y la importancia de por qué tenemos que nosotros abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 7, no es por una coincidencia o un azar, es claramente porque Hechos, capítulo 7, al final del capítulo 7, nos damos cuenta quién es ese hombre que ahora está hablando, que él ha sido fortalecido, que él ha sido alcanzado en misericordia, que ha sido puesto en el ministerio. Y para eso, Hechos, en el capítulo 7, en el verso 57 y 58, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y el verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Llamado Saulo. El primer mártir, Esteban, acababa de ser apedreado en las puertas de la ciudad, y aquellos testigos, o uno de los testigos que estaba ahí presente y al cual se le ha entregado la ropa de Esteban, es Saulo, conocido como el apóstol Pablo. Y vemos más adelante, en el capítulo 8, en el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo, el hombre que estaba presente en la muerte de Esteban, que había recibido las vestiduras de Esteban, ahora también en el capítulo 8 nos dice que él consentía, él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y la persecución comenzó a tomar fuerza en aquel momento, y uno de los precursores, o el precursor más importante en esta etapa de la historia, es justamente Pablo, o Saulo de Tarso, como se conoce. Pero hay otro pasaje muy importante ahí mismo, en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Así que sigan ahí en sus Biblias, Hechos, capítulo 26, por favor. Hechos, capítulo 26, en el verso 9. Miren lo que dice ahí claramente. Yo ciertamente había creído hacer mi deber muchas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, miren el versículo 10, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Escucharon eso? Lo acaban de leer ustedes en sus propias Biblias. El personaje que está hablando ahora, tomando en cuenta lo que acabamos de leer, tomando en cuenta el personaje, su contexto, de dónde viene, de dónde sale, ahora podemos regresar a Timoteo, al capítulo 1. Como dice a él, Dios lo ha fortalecido, lo ha llamado fiel, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor,
de la iglesia. Hechos, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 26, como acabamos de leerlo, nos confirma lo que está diciendo Pablo aquí a la carta en Timoteo. Nos confirma claramente que Saulo de Tarso, este hombre, está diciendo ahí en el capítulo 26, yo daba mi voto para que matasen a los cristianos que seguían a Cristo. Yo estaba de acuerdo en que mataran a cada uno de ellos. Wow, hermanos, eso no sé si ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no se dan cuenta del peso de lo que estamos hablando en estos momentos. Pablo reconoce, hermanos, que él había dado su aval, él estaba de acuerdo, él participó claramente en la matanza de los cristianos, de aquellos que habían entendido que Cristo Jesús era el Mesías y que es el Mesías. Y él estaba de acuerdo en matarlos a cada uno de ellos. Ahora teniendo este contexto, Saulo de Tarso hizo todo esto ciego por su religión, ciego por acabar con los que seguían a Cristo, ciego como los fariseos de aquel momento, ciego como aquellos que estaban escribas, que estaban allí de la ley y que se apegaban a ella y no querían ver más allá de lo que Cristo realmente era y revelaba en su palabra. Vemos ahí a Pablo que está ahora reconociendo y diciendo, para yo poder pasar de este estado, de esta situación en la que yo era, de pasar de este perseguidor, de este blasfemador, yo tuve que ser fortalecido, nos dice el texto. Hay una traducción de la Reina Valera, la última revisión de la Reina Valera, que lo traduce de esta manera y me parece mucho más clara. Dice que él fue revestido de poder, revestido de poder. Hermanos, un hombre asesino, blasfemador, perseguidor, ciego de la ley, con un solo y único deseo, destruir a aquellos que amaban a Cristo, yo creo que una sola cosa él necesitaba. Era nacer de nuevo. Era encontrarse con Cristo. Cada uno de nosotros conocemos la historia de él. Sabemos que camino a Damasco él justamente se encuentra con Cristo. Y Pablo nos dice, yo tuve que ser fortalecido. En otras palabras, yo tuve que estar revestido de poder. Yo tuve que ser transformado para poder ahora ser considerado fiel y ser puesto al ministerio. Ningún hombre puede venir y servir a Dios si no es primeramente transformado por el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy cristiano y seguir viviendo la misma vida que tú vives antes. Ninguna mujer puede decir, yo amo a Cristo, yo soy cristiana y seguir viviendo la vida como tú la vives antes. Pablo claramente nos está diciendo, yo era aquel hombre malo, perverso. Su historia está allí en los Hechos de los Apóstoles. Pero ahora Él nos revela y nos dice, yo fui transformado y fui llamado fiel. Y no solamente fui llamado fiel, sino que también ahora Dios me ha puesto para servirle en el ministerio. Hermanos, Pablo, lo que me sorprende es de que él no minimiza en ningún momento lo que él fue en algún momento de su vida. Pablo no busca a enredarnos con palabras que tal vez nosotros podemos tomarlas como si fueran no tan graves. Hermanos, en el texto original, estas tres palabras unidas tienen un solo y único sentido, el de que sea en crescendo. ¿Se acuerdan esa predicación que les di sobre el crescendo, sobre la melodía?
¿Recuerdan? ¿Qué significa increciendo? Significa que va creciendo, va aumentando, va dando más fuerza, más volumen a lo que el autor o el escritor quiere decir. Y es exactamente lo que en el texto original Pablo está tratando de hacer y de transmitir a la audiencia que lo está escuchando. Él dice, yo fui un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Esos 3 adjetivos calificativos para demostrar quién era él realmente. Su intención es claramente mostrar a la congregación, mostrar a la iglesia de Filipenses que estaba con Timoteo, que pudieran escuchar qué es lo que era Pablo o quién era Pablo. Hermanos, tal vez ha habido algún momento en nuestras vidas donde nosotros hemos minimizado lo que nosotros éramos o lo que nosotros hemos sido en algún pasado. Recuerdo mi última predicación antes de irme y se me viene a memoria porque creo que hay una relación entre ellas. ¿Recuerdan sobre el testimonio verdadero? ¿Recuerdan ese punto donde les decía que justamente no debemos tener vergüenza de evangelizar y de decir claramente yo era un sinvergüenza, yo era un mentiroso, yo era un ladrón, yo era un fornicario, yo era un adúltero, yo era un borracho, yo era un ladrón, yo era un hombre malo, perverso? Y ahí donde yo estaba en esa situación de pecado, de maldad, es donde Dios me alcanzó, donde Dios me sacó y me trajo a su luz admirable. ¿Recuerdan esa parte del mensaje de hace un mes? Y si no se recuerdan, pueden acercarse nuevamente a YouTube y verlo. Pero es exactamente el mismo deseo de Pablo. Es decirle, mire, yo era un hombre malo, perverso. Yo era el peor de los hombres y alcancé la fidelidad, alcancé misericordia, alcancé la gracia de Dios en medio de toda mi inmundicia, en medio de todo mi pecado. Y eso es lo que quiero transmitir hoy a cada uno de ustedes. Cuando te pregunten, mi hermano o mi hermana, ¿qué eras o quién eras tú antes de venir a Cristo? Ahí sí buscamos las palabras más lindas, más rebuscadas, más adecuadas para no mostrar claramente quién éramos. Pero no se imaginan cuánto perdemos en el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto perdemos cuando tú le dices a un no convertido, a una persona que no conoce el Evangelio y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo era el peor de los pecadores. Por mí no daban un centavo. Nadie se volteaba a mirarme. No valía la pena. Yo no servía para nada. Y que ese impacto de ese mensaje que le puedes decir a esa persona, igual como tú te sientes pecador o pecadora, sucio o sucia, pues mira, yo también me sentí igual que tú. Al igual como Pablo, un pecador que ahora nos está diciendo, yo alcancé misericordia. Hermanos, tal vez nosotros no miraríamos a un hombre como Pablo. Tal vez en nuestro contexto nosotros no pondríamos nuestros ojos sobre un hombre con tal pasado, con una vida tan marcada. Y aún menos lo pondríamos en el ministerio a servir, a estar detrás de un púlpito, a predicar a hombres y mujeres, a matrimonios, a niños, a niñas, a jovencitos. No lo pondríamos detrás de un púlpito. Porque estaríamos siempre señalando, apuntando, recordando su pasado, diciendo, pero tú eres un perseguidor, pero tú eres un hombre cruel, pero tú eres un blasfemador, pero tú mataste, pero tú hiciste aquí, pero tú destruiste acá. Ninguno de nosotros se atrevería a decir que este hermano sirve, este hombre es útil, este hombre puede servir para la gloria de Dios.
Pero Dios, y gracias a Él mira los corazones. Él no mira tu pasado. Él no mira lo que tú has hecho. La palabra de Dios nos da este aliento, hermanos. ¿Saben cuál es? Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No se duerman. Amén. Si no, le voy a decir al hermano que abra la ventana, que entre frío. Por favor. Él es fiel y justo para perdonar. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él arroja nuestros pecados a las profundidades del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Nunca más. Nosotros sí. Nosotros somos históricos. A nosotros nos encanta en el momento donde está la chispa, en el momento de la euforia, en el momento donde nuestro carácter quiere salir y tomar dominio. Pero tú te acuerdas, en 1993 tú me hiciste esto. Pero ya han pasado más de 20 años. Y nosotros nos recordamos lo que tú me hiciste en el 93, en el 98, en el 2000, en el 2005 y seguimos con la lista. Gracias a Dios que Él no es como nosotros somos. Gracias a Él, que hermanos, que Él nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú me debes mucho. Tú me debes mucho porque tú has pecado y tú pecas todos los días. Y no pecas una sola vez al día, sino que tú pecas miles de veces al día. Cuán grande deuda tendríamos nosotros delante de Dios. Hermanos, muy probablemente nosotros no pondríamos nuestros ojos en un hombre como Pablo. Nosotros no pondríamos nuestros ojos en un hombre lleno de errores, en un hombre débil, en un hombre que su vida está marcada por errores de su juventud. No pondríamos a un hombre que tal vez no tiene todas las capacidades, todos los talentos, todas las habilidades. Estaríamos mirando como con lupa, buscando en medio de toda la multitud al santo, al bueno, al perfecto, al que no muestra pecado, al que está inmaculado. A ese queremos buscar, a ese queremos ver. Pero nos equivocamos. Así como el sacerdote buscaba al rey de Israel y lo buscaba en la belleza, en la altura, en lo opuesto que eran. Pero Dios le dijo, yo ya lo escogí y no está aquí. Él está en las montañas con las ovejas. A ese yo he escogido. Yo no quiero grandes opuestos lindos. Yo quiero hombres que me amen a mí con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Esta es la razón, hermanos, por la cual Pablo alcanzó entonces gracia y misericordia. Estaba perdido, pero Dios lo alcanzó y lo trajo al ministerio. Lo trajo para que pudiera servir a Dios. El que nadie daba un centavo por él. Al que al comienzo de la historia de la iglesia los apóstoles tenían miedo. ¿De verdad se ha convertido Pablo? ¿De verdad el Señor se encontró con él en Damasco? ¿De verdad está ciego? ¿De verdad está proclamando el Evangelio? Sí, Pedro. Sí, Juan. Sí, de verdad él se ha convertido. El que mató a Esteban, el que daba su voto por matar a todos los cristianos, a todos los que puso en la cárcel, él se ha convertido. Sí, él se ha convertido. Nosotros también necesitamos, hermanos, ser fortalecidos en Cristo. Así como Pablo. Tal vez ya has conocido a Cristo y tal vez tu fe está débil. Tal vez hoy escuchas la voz de Dios, como lo dije al inicio de este texto.
Mi hermano, mi hermana, nunca es tarde para que vengas a los pies de Cristo. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque si hubo un hombre tan malo y tan perverso como Pablo, y que fue perdonado de todos sus pecados y de toda su maldad, y no solamente que fue perdonado, sino que fue alcanzado y fue llamado fiel y un siervo para la gloria de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más podemos venir a los pies de Cristo? Que esto sea de ánimo para aquellos que están tal vez fríos, tal vez lejos de Dios. ¿Qué aplicación podemos sacar, hermanos? Así como Pablo alcanzó misericordia, nosotros también podemos alcanzar misericordia. Si Pablo, que hizo todas esas maldades, hermanos, Pablo no fue diferente de nosotros. La única diferencia entre él y nosotros, como dice el texto, él lo hizo en la ignorancia. Él lo hizo en su incredulidad. ¿Y qué entendemos por su ignorancia y su incredulidad? Seguramente ustedes dicen, pero ¿cómo es eso, pastor, de que Pablo lo hizo en su ignorancia y en su incredulidad? ¿Acaso él no conocía la ley? ¿Acaso él no había sido preparado por el mejor de los maestros? ¿Acaso no era un judío de judíos? Hermanos, cuando el texto dice que él lo hizo en su incredulidad y en su ignorancia, está hablando de el celo y la cegadez que él tenía. Él estaba completamente cegado por su religión judía, completamente absorbido. Él era apasionado por el judaísmo. Era un fariseo de fariseos, como después él lo dice en sus otras cartas, que si había alguien que podía jactarse de dónde venía y quién era y todo su currículum, él decía, yo puedo jactarme porque yo sí soy un judío. Y en esa cegadez, en esa pasión por su religión, lo único que él quería era acabar con esa nueva religión que se había levantado por aquellos cristianos. Y ese era su celo, esa era su pasión, esa era su ignorancia. Eso era justamente, como dice el texto, que él lo hace en su ignorancia y en su incredulidad. La pregunta es, para pasar a mi segundo punto, ¿cuál es nuestra ignorancia? ¿Cuál es nuestra incredulidad? O más bien, voy a ser más claro, voy a ser directo. ¿Acaso nosotros somos ignorantes de nuestros pecados? ¿Acaso nosotros somos ignorantes de la maldad que nosotros cometemos día a día? ¿O acaso no conocemos el Evangelio tal vez desde pequeños? ¿Acaso no hemos tenido, tal vez un padre, una madre, un abuelo que nos enseñe la palabra de Dios, que nos predique la palabra de Dios? ¿Acaso no sabíamos en nuestra conciencia que cuando nosotros mentíamos, robábamos, engañábamos, etcétera, no estábamos pecando contra Dios? ¿Hay alguien que puede decir aquí y levantar su mano y decir, yo no sabía, pastor, yo no sabía que yo estaba pecando cuando yo me estaba emborrachando en una cantina? Yo no sabía. Sí sabíamos, hermanos. Sí sabíamos que estábamos haciendo el mal. Sí éramos conscientes que nuestras vidas no iban conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Sí sabíamos que claramente estábamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero aún así lo hacíamos. Aún así seguíamos pensando que estábamos en lo correcto. Hermanos, la aplicación que podemos sacar de estos dos versículos es yo sí pecaba deliberadamente. Yo sabía que yo estaba haciendo mal y me deleitaba en el pecado. Y lo hacía porque quería hacerlo. Eso es lo más honesto.
Eso es lo más sincero que nosotros podemos hacer. Reconocer delante de Dios, es verdad, sí. Yo no era cristiano, yo no reconocía, yo no amaba a Dios, pero yo sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Pero lo hacía igual. Y no hay nada mejor o no hay nada más humilde que reconocer que estábamos pecando contra Dios deliberadamente, siendo conscientes que lo que estábamos haciendo era incorrecto. Eso me lleva a mi segundo punto. La gracia produce en nosotros gratitud. La gracia produce en nosotros gratitud. Verso 14 y 15 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Su gracia fue más que abundante, junto con la fe y el amor que encontramos en Cristo Jesús. Si nosotros reflexionamos, hermanos, sobre la gracia del Padre por medio del Hijo y a través de su vida y de la obra perfecta en la cruz del Calvario, podríamos decir muchas cosas al respecto. Podríamos pasarnos semanas enteras hablando de la gracia, hablando de la obra perfecta de Cristo, hablando del plan divino de Dios de alcanzarnos por medio de la obra perfecta de Cristo. Pero podemos ver cómo esa gracia que fue recibida o impartida transforma la vida de un hombre y transforma la vida de todos nosotros. Lo primero que vemos en este texto, hermanos, en el verso 14, dice que su gracia fue impartida de una manera no proporcional a la maldad del hombre, no proporcional a nuestros pecados, a lo que nosotros somos, sino que fue dada abundantemente. Lo que acabo de citar un poco atrás, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros pecamos, cuando nuestros pecados son muchos delante de Dios, Dios no te da la gracia al nivel de tu pecado, al nivel de tu maldad. Si tus pecados son altos como esto, Dios no va a poner su gracia al mismo nivel que tus pecados. La palabra de Dios dice que Él lo pone por encima de tus pecados, que Él lo da abundantemente, que Él lo da mucho más que lo que nosotros realmente necesitamos. Pero lo más sorprendente, lo que más debe llamar nuestra atención, hermanos, lo que dice el precioso texto, nos dice que junto con esa gracia que es sobreabundante, ella no viene sola, ella viene acompañada. Ella viene, hermanos, con la fe y con el amor en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Les voy a explicar. Cuando nosotros venimos a Cristo y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y su gracia es impartida sobre nosotros, te das cuenta, como decía un hermano que está aquí presente, a reservar su nombre, comienzo a amar lo que antes no amaba. Comienzo a disfrutar lo que antes yo no disfrutaba. Comienzo a querer lo que antes yo no quería. Me gusta pasar tiempo con mis hermanos, me gusta cantar, me gusta escuchar la palabra de Dios. Pues déjame decirte que eso no viene de ti. No eres tú que de un momento a otro se te despertó una chispita en tu corazón y comenzó de un momento a otro a decir, ahora me encantan estas canciones que cantan el domingo. Uy, ahora me encanta cómo predica el pastor Carlos cada domingo. No. Hermanos,
Eso que nosotros sentimos cuando venimos a Cristo es lo que acaba de decir aquí el texto, que con esa gracia sobreabundante es acompañada de amor y de fe que se encuentran solamente en Cristo Jesús. Comenzamos a creer en Él, a tener fe en que todo lo que se dice, en que en todo lo que está escrito en este libro precioso es verdad. Como lo acabamos de leer en la confesión de fe, es verdad. La palabra de Dios es fiel y es verdadera y permanece para siempre. Eso es lo que hace, hermanos, la gracia. Transforma las vidas de una manera sorprendente, de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Y hoy que estuve en estos tiempos en mi país, quiero contarles un poco que va dentro de esta predicación. Vi en mi país, hermanos, para los que no saben, soy de Perú y vi en mi país mucha necesidad. Vi a muchos niños en la calle pidiendo para comer. Vi a muchas niñas vendiendo en las calles. Vi a muchos ancianos en las calles, abandonados a ellos mismos. Vi en el mercado, donde solía ir cuando era pequeño, a mucha gente humilde, buscando de muchas maneras poder ganarse la vida. Vi a mujeres, hermanos, solas con sus niños, con niños discapacitados en sillas de ruedas, vendiendo en la entrada de los mercados chicles, chocolates, caramelos, pañuelos o velas para poder darles de comer a sus hijos. Eso tocó mucho mi corazón. Lo digo porque en algún momento yo también estuve en esa situación. En algún momento recordé cuando yo era pequeño que yo estaba con mi abuela vendiendo en el mercado para poder sobrevivir en medio de esta situación. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten y digan, ¿por qué el pastor cuenta esto? Nos quiere tocar, nos quiere tal vez llamar a la emoción. No, no es mi intención. Quiero ilustrarlo con esto para que ustedes vean y ustedes también puedan ver en sus corazones. De la misma manera, así como Pablo fue alcanzado y donde la gracia de Dios sobreabundó, también sobreabundó para mí. También sobreabundó para ustedes. Porque nosotros, hermanos que están aquí, no solo hemos sido perdonados, no solo hemos sido salvos, no solo Él nos ha dado vida eterna, no solamente ha transformado nuestros corazones, no solamente Él nos ha dado un nuevo sentir, no solamente su misericordia y su favor nos ha alcanzado, no solamente la fe ha venido a nuestros corazones para que podamos creer en Él, no solamente el amor se ha derramado sobre nosotros para poder creer en Cristo Jesús y amar lo que Él es, amar el Evangelio, amar su palabra. No solamente Él ha hecho eso, mis hermanos,
Él nos ha dado una esperanza gloriosa, una esperanza donde tú y yo hemos salido de un lugar aún más terrible, aún más doloroso, aún más pobre que las calles de un país pobre. Hemos salido de las tinieblas horribles, hemos salido de las garras de Satanás para poder llegar a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Perdón si me emociono, pero recuerdo, hermanos, y estoy convencido que ninguno de nosotros merecemos su gracia. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede venir delante de Dios y decir, yo sí lo merezco. Hermanos, cada uno de nosotros puede mirar su corazón en esta tarde y es lo que quiero animarte. Mira tu corazón. Mira de dónde Dios te ha sacado. Mira de dónde Dios te ha llamado. Mira lo que eras en tu vida pasada. Mira lo que tú vivías. Mira lo que tú hacías. Mira cómo tus pensamientos divagaban. Mira cómo realmente tú estabas completamente lejos de Dios. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el hombre que eras? ¿Recuerdas la mujer que eras antes de venir a Cristo? Y ahora mírate, mira cómo esa gracia ha sobreabundado por encima de toda nuestra maldad. Mira cómo esa gracia ha sido acompañada de la fe y del amor en Cristo Jesús. Mira, hermano, hermana que estás aquí presente, recuerda, no te olvides la obra de Cristo. No te olvides que lo que Cristo ha hecho no fue algo simbólico, no fue algo muy pequeño. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Para que esa gracia sobreabunde por encima de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. El Salmo 103, que hemos leído en la lectura bíblica, por favor, léanlo conmigo. Es un salmo precioso. El Salmo 103, el verso 1 en adelante. Dice de esta manera: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, hermano, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Mire lo que dice el texto. Él es el que corona de bondad y pasión. Él es el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y en juicios a favor de los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Grande eres, Señor, en misericordia. No te contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Oh Señor, dice, no nos has tratado según nuestros pecados. No, Señor, tú no nos has tratado según nuestros pecados. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es tu misericordia para los que te temen. Si tú amas a Dios, si tú temes a Él, sus misericordias son altas, son grandes. Como está lejos el oriente del occidente, así de lejano están nuestras transgresiones. Como un padre
se compase de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se recuerda, que somos polvo y ceniza. Hermanos, olvidar sería un grave error de nosotros. De dónde Dios nos ha sacado. Y el que olvida no tiene gratitud. El que olvida no es agradecido. El que recuerda de dónde viene, el que recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, es eternamente agradecido con Dios. El que recuerda lo que Dios ha hecho en tu corazón y en el mío, cuando tú ves, como decía hace unos segundos atrás, cuando tú ves tu pasado, cuando tú ves la obra que Dios ha hecho y te ves ahora, tú dices, Señor, es verdad. ¿Cómo puedo olvidar de dónde tú me has sacado? ¿Cómo puedo olvidar la obra que tú has hecho en mí? Mis amados hermanos, Pablo entendió que esta palabra no solamente, hermanos, es para que nosotros podamos recordar, sino que es fiel. Como dice el texto, él dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, del cuales yo soy el primero. Cuando Pablo dice palabra fiel, muchos comentaristas hablan y dicen que él está teniendo un lenguaje que en esa época se utilizaba muy común. Y que lo que quería decir es, miren, lo que viene a continuación, lo que voy a decir después de esto, es verdadero, es fiel, es seguro, es confiable. Pueden ciegamente confiar en lo que voy a decir ahora. Los teólogos dicen que Pablo está diciendo, si hay algo en lo cual ustedes pueden estar completamente seguros, es de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Si no lo has entendido, si no lo has visto como lo dice el texto, entonces no sé cómo explicártelo. No sé cómo decírtelo. Como decía el pastor Luis aquí leyendo el texto de la confesión de fe, solo Dios, a través de su palabra y del Espíritu Santo, puede llevarte al entendimiento de la palabra fiel que estamos leyendo en estos momentos. Solo el Espíritu Santo puede convencerte. Solo Él puede obrar. Y es a eso lo que quiero apuntar. Si tú, mi hermano, o aquel que está viendo este video, que estás aquí, o amigo que estás aquí, no conoces a Cristo, he aquí la cruz. He aquí el pasaje perfecto para que tú puedas ver el Evangelio en todo su esplendor. Donde Pablo está diciendo, si hay algo fiel y verdadero en el cual tú te puedes agarrar y confiar ciegamente, es de que Cristo Jesús vino con un solo y único propósito, de que los pecadores puedan ser salvados. Que los pecadores puedan venir a Cristo. Hermanos, he aquí la cruz, he aquí el Evangelio en su esplendor. He aquí una palabra, una frase tan hermosa que está resumiendo toda la obra perfecta de Cristo. Que Cristo vino para que tú y yo podamos ser salvos. No puedes ser salvo por medio de ninguna otra cosa. No puedes ser salvo por ninguna de otras maneras. Tú no puedes ser salvo por ninguna otra religión. Tú no puedes alcanzar salvación y vida eterna por ningún otro método, solamente por la obra preciosa de Cristo Jesús. Solamente por medio de Él. Así que ven a Cristo. Ven a Cristo. Deja tu vida de pecado. Deja tu vida de maldad.
Sea atento, como dice en la introducción, escucha la voz, escucha lo que yo estoy hablando, escucha cuando Él te está llamando, cuando Él está hablando a tu corazón, escucha la voz de Dios. No cierres tus oídos, no tapes tus ojos, no creas que vas a poder llegar a la salvación por medio de tus méritos, por medio de tu esfuerzo, por medio de tu manera de percibir las cosas, sino ven a Cristo. Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. Lucas en el capítulo 7 dice: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Hermanos, vengamos a Él para encontrar, y este es mi último punto, ejemplo para otros. Ejemplo para otros. Timoteo 1, versos 16 y 17 dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, como ejemplo para los que dudan de lo que acababa de decir justo antes. Palabra fiel de que Jesucristo vino a salvar a pecadores. ¿Saben cómo? Con mi mismo ejemplo, con mi misma vida, dice Pablo. Que mis palabras pueden sonar huecas, sin valor, sin ningún efecto, y ustedes pueden decir: bueno, sí, Pablo, bueno, sí, Jesús vino para salvar a pecadores. Mira que lo que yo te estoy diciendo, o lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, no le está diciendo, mira, es simplemente, yo estoy escribiendo por escribir, diciendo, yo soy un ejemplo vivo. Yo soy un ejemplo vivo de que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, a un ofensor, a un perseguidor, a un hombre cruel, a un hombre que asesinaba a cristianos, que encarcelaba a cristianos. Cristo Jesús vino a salvar. Y Él dice que Jesús demostró toda su paciencia para que Él sea de ejemplo para los demás. Qué precioso que Pablo no está, hermanos, citándonos fábulas o historias. Él no nos está contando cuentos inventados. Como dije al inicio, para conocer a este personaje de la historia, tenemos que ir al libro de Hechos. Y lo hemos visto. Un hombre malo, un hombre cruel, un hombre que decía, yo estoy de acuerdo, maten a esos cristianos. Yo estoy de acuerdo que los metan en la cárcel. Pero Pablo, esos niños se van a quedar huérfanos. No me importa. Pero ellos sustentaban a sus padres. No me importa. Pero ¿qué va a ser de la vida de estos hombres? ¿Qué va a ser de la vida de estas mujeres? Ellos están yendo en contra del judaísmo, así que métanlos en la cárcel. Y si los quieren matar, mátenlos. Yo estoy de acuerdo. Y años después, Pablo está diciendo, yo soy un ejemplo vivo. Yo era el peor de los hombres. Él dice, yo soy el más pequeño de los santos. Yo soy el más pequeño de los discípulos. Como un abortivo, dice, yo fui rescatado y fui llamado al servicio. Pablo siempre está expresando el sentimiento profundo que hay en su corazón. Yo soy el más pequeño porque se sentía el hombre más pecador, el más vil, el hombre inservible, pero que en su misericordia Dios había alcanzado. Y Pablo está diciendo, mírenme, si Él lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo.
Si Él me alcanzó a mí, el hombre que marcó la historia de la iglesia, por mis pecados y mi maldad, pero también marcó la historia de la iglesia con su ejemplo vivo, con su vida de entrega, de devoción, de pasión por el servicio de la iglesia, plantando iglesia, levantando pastores, predicando el evangelio, sanando enfermos, siendo perseguido, siendo golpeado, humillado, apedreado muchas veces. Pero el que fue un perseguidor y un asesino de cristianos se volvió uno de los más grandes apóstoles del Nuevo Testamento. El hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Este es un ejemplo vivo. Hermanos, mis hermanas que estamos aquí. No importa de dónde venimos, y termino con esto. No importa lo que nosotros hayamos podido hacer. Pablo dice, yo soy un ejemplo vivo. Si Él lo pudo hacer conmigo, Él lo puede hacer también contigo. La gracia de Dios para pecadores no solamente es para aquellos que están lejos de Dios. La gracia de Dios para pecadores la necesitamos todos los días. Y quiero terminar con esto. Si tal vez mi hermano, mi hermana que estás aquí, tú has dicho, ya fui alcanzado por la gracia. Ya soy nueva criatura en Cristo. Soy cristiano. Amo la iglesia. He entendido lo que usted me ha dicho, pastor. Veo que esa gracia fue acompañada de la fe y del amor porque lo siento, porque creo en Él y tengo amor por la iglesia y tengo amor por Cristo. Pero quiero darte una noticia. La gracia que has recibido la vas a necesitar todos los días de tu vida. La vas a necesitar todos los días de tu vida, mi hermano, mi hermana, todos los días. Cada vez que te levantas, vas a encontrar una lucha en tu mente, en tus emociones, en tu carácter. Cada día que te levantas, habrá una lucha en tu corazón. Cada día que te levantas va a haber una lucha en tu carne, en tus deseos. Y no es en tus fuerzas ni en las mías que nosotros vamos a poder vencer, poder avanzar, poder crecer. Es en su gracia. Es en su gracia infinita, ilimitada, esa fuente que no tiene fin, que sobreabunda cuando nosotros somos débiles. Corre a los pies de Él, corre a esa gracia y dile, Señor, dame gracia porque la necesito. Cuando tus pensamientos divagan, cuando tus ojos derivan, hombre que estás aquí, cuando piensas decir o hablar o hacer cosas que no tienes que hacer, mi hermano o mi hermana, dile, Señor, revísteme de tu gracia. Como Pablo, revísteme de ella porque la necesito. Porque mis ojos son tendientes a querer mirar la mujer que no tengo que mirar. Porque mis manos quieren pecar cuando no tengo que pecar. Porque mis pies corren para hacer el mal, como dice el texto. Pero refúgiate en su gracia. Refúgiate en Él. Esa es la noticia que les quiero dar, mis amados hermanos. Y que cuando tú recibas esa gracia, tú puedas ser de ejemplo para otros. Esta es la aplicación que encontramos en este último punto. ¿Cómo somos de ejemplo para otros? ¿Tu vida es un ejemplo? ¿Tu testimonio es un ejemplo? ¿Tu hogar es un ejemplo? ¿Tus hijos son un ejemplo? ¿Tu matrimonio es un ejemplo? ¿Eres un ejemplo en tu trabajo? ¿Eres un ejemplo para tus compañeros, para tu jefe? ¿Eres un ejemplo, hermanos, no de buenas actitudes, no de bonitas palabras? ¿Saben qué es que estoy hablando? Y quiero que lo entiendan con todo su corazón. Estoy hablando de que tú seas un ejemplo, de que tú y yo, porque yo también hago parte,
somos los hombres más pecadores del mundo y que Cristo Jesús nos ha transformado y que el mundo tiene que ver ese ejemplo en ti y en mí. Donde tú caminas, donde tú andas, donde tú estás, con el que tú te estás allí pasando tiempo, con el que tú estás conversando, tú tienes que ser un ejemplo vivo de que antes eras el peor de los hombres, la peor de las mujeres, pero ahora eres un hijo y una hija de Dios, transformados por la gloria de Dios. Y cuando la gente ve decir, pero esta persona es diferente, este hombre es raro, esta mujer es extraña, de verdad hay algo diferente en ellos. Yo quiero saber qué es lo que pasa, porque él no es como los otros. Yo no estoy hablando de que tú hables bonito y seas educado y llegues a la hora. Yo estoy hablando de que la gente vea a Cristo en ti. Así como Pablo está diciendo, Jesús tuvo paciencia conmigo. Jesús demostró toda su gracia, todo su amor. ¿Para qué? Para que puedan ver y creer que hay vida eterna. Que hay vida eterna. ¿Cómo creerán afuera? ¿Cómo ellos verán a Cristo si tú y yo no somos un ejemplo? Si tú y yo simplemente somos una apariencia de piedad. Si no solamente cuando hablamos bonito en la hora de comer. Pero ¿qué sería el impacto de un grupo de hombres y de un grupo de mujeres que dicen voy a vivir para Cristo? Mi vida tiene que ser un ejemplo. Mi vida tiene que demostrar a Cristo donde yo esté. Que cuando la gente sepa, esta mujer, este hombre es un cristiano de verdad. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Hermanos, que el Señor nos fortalezca, nos ayude y nos lleve a los pies de Cristo. Amén. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Por hablar en nuestros corazones. Ayudarnos a ver a Cristo, Señor, a través de cada sermón. A ver que necesitamos de ti, bendito Padre Celestial, más que de cualquier otra cosa. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser la sal de este mundo. Ayúdanos a ser la luz de este mundo. Ayúdanos, Padre, a ser testimonios vivos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Poder decirle al mundo entero que Jesucristo transforma los corazones, transforma las vidas, transforma los hogares, transforma a nuestros hijos. Él nos saca de la inmundicia del pecado. Él transforma al hombre más cruel y más malo y lo transforma para ser un siervo para su gloria. ¿Cuánto más puede hacerlo con nosotros? Su gracia no tiene límite. Su gracia sobrepasa nuestro entendimiento. Su gracia cubre multitud de pecados. Su amor es inefable. Su paciencia es inagotable. Señor, a ti, el único sabio Dios, al inmortal, al invisible, a ti sea todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén.